partir de este momento ya tenemos la grabación activa. Bienvenidos a esta última semana del módulo 5, ya cada vez más cerquita de poder concretar este proceso del técnico, pues que ustedes hace 5 meses habían matriculado. Vean qué rápido que pasa el tiempo. Como siempre, hacerles la invitación de que puedan participar con preguntas, con cualquier comentario que ustedes consideren pues enriquecedor para la clase de acuerdo a los diferentes contenidos que vamos a ir abordando. Recordemos que para este módulo propiamente, ¿verdad? Es súper importante ir conociendo pues algunos elementos esenciales de lo que son los procesos industriales. Para el día de hoy vamos a conocer el estudio de movimientos. ¿Y qué es eso? Bueno, es una metodología, ¿verdad?, de ingeniería industrial que lo que hace es analizar y optimizar los movimientos físicos que las personas realizan de forma normal, regular, a la hora de hacer sus tareas, sus trabajos, ¿verdad?, de forma cotidiana. Ahora, ¿para qué se hace este análisis? Bueno, para reducir tiempos que sean improductivos, para disminuir la fatiga y el riesgo ergonómico, para mejorar la calidad y la precisión, para aumentar la productividad y para garantizar el cumplimiento normativo. En industria médica, de hecho, la aplicación de este estudio es crítico porque impacta directamente lo que es la seguridad del paciente, la calidad del producto y lo que es la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio. El estudio, ¿verdad? O el estudio de movimientos en sí es un estudio visual. Ya vamos a ver por qué. De los movimientos que se utilizan, ¿verdad?, para analizar cómo es que el empleado o que el colaborador concreta sus tareas y de esta forma hacer más eficiente, ¿verdad?, esa cantidad de procedimientos o de movimientos que ejecuta. El estudio de movimientos es entonces ese análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo humano al ejecutar un trabajo. Ahí vemos una pequeña imagen para algo tan sencillo, ahora como es levantar una caja. De pronto alguien diría, bueno, ¿cómo van a estudiar eso? Pues sí, hay que estudiar, ¿verdad? Si la persona hace un buen levantamiento de la carga, de manera que no vaya a poner en riesgo su salud, ¿verdad? Y obviamente también que haga un buen manejo de los recursos que están a su disposición. Este es un ejemplo pues muy puntual, ¿verdad? Relativamente sencillo. Sin embargo, hay labores más rutinarias, ¿verdad?, donde implican más partes del cuerpo que están en constante movimiento. Entonces, este estudio de movimientos va a implicar tanto los movimientos que efectúa el operario como la distribución física del puesto, las condiciones de trabajo, el uso de herramientas y equipo, el propósito que tiene la operación y el diseño del producto o la pieza. Vean todos los elementos que son considerados en este estudio. Los objetivos específicos para industria médica de lo que es el estudio de movimientos. Tengamos siempre presente que no solamente, ¿verdad?, es buscar la eficiencia de la tarea que realiza el operario, sino también minimizar errores humanos, la reducción de contaminación cruzada, la optimización de procesos en cuartos limpios, la estandarización de procedimientos críticos, la reducción de tiempos de cambio de línea, mejorar la ergonomía en tareas repetitivas y garantizar la repetibilidad en ensambles que son delicados. Las áreas donde se puede aplicar este estudio de movimiento son muchas. Por ejemplo, en lo que es manufactura de dispositivos médicos, podemos mencionar lo que es el ensamble manual de componentes pequeños, el empaque estéril, la inspección visual, procesos en cuartos limpios, etiquetado y trazabilidad, pruebas funcionales. Para lo que es entorno hospitalario, también se puede aplicar por ejemplo, en lo que es la preparación de instrumentos quirúrgicos, en el flujo dentro de un quirófano, la administración de medicamentos, la movilización de pacientes, la logística hospitalaria. Y, por supuesto, los beneficios claves, ¿verdad?, que este estudio genera a la industria médica
son, o podemos decir que para lo que es el área de calidad, va a generar el beneficio de la reducción de defectos. En el área de la ergonomía va a minimizar el riesgo de lesiones. En la productividad va a reducir los tiempos ciclo, o sea, esos que son repetitivos. En el área de la regulación va a estandarizar de una forma más válida, ¿verdad? Todas las tareas. Y en el área de la seguridad va a haber una menor manipulación innecesaria. ¿Cuáles son los factores críticos en industria médica? Bueno, podemos aquí mencionar, ¿verdad? Que hay que considerar, por ejemplo, lo que son los requerimientos regulatorios. Nosotros en el módulo anterior conocimos acerca de la norma ISO 13485. También exploramos un poquito lo que era el documento 21 de la FDA, su parte 820. Hablamos de las GMP o BMP, ¿verdad? Y también de lo que es la validación de los procesos. Así que resulta y sucede que el estudio de movimientos pasa a ser también parte de requisitos regulatorios. También para el control de la contaminación, porque se va a minimizar el movimiento en cuartos limpios, o sea, se van a hacer los movimientos meramente necesarios, los mínimos posibles para mantener, ¿verdad?, en total resguardo estas áreas que son tan críticas, evitar el cruce de flujos y también el diseño ergonómico que sea compatible con los EPP, los equipos de protección personal. En cuanto a la precisión, pues muchos dispositivos médicos van a requerir movimientos milimétricos, fuerza controlada, secuencia exacta. Y para eso vamos a ver o desarrollar brevemente un pequeño procedimiento práctico donde se puede implementar este estudio de movimientos. Entonces, en el paso 1 sería seleccionar un proceso crítico. Vamos a suponer que es el ensamble de un catéter y empaque estéril. Bajo esos dos procedimientos que son bastante significativos, lo que continúa para hacer este estudio de movimientos es registrar la operación, o sea, cómo se realiza. Muy probablemente aquí se va a hacer uso de un video, ¿verdad? En cámara lenta. Se va a hacer una observación directa y una toma de tiempos de todos los movimientos que el operario o los operarios realizan para poder desarrollar este tipo de dispositivos. Luego en el paso 3 hay que descomponer los movimientos. Aquí hay que identificar los templings, ahorita lo vamos a ver. Hay que separar los movimientos útiles de los que son innecesarios. Luego en el paso 4 hay que diseñar el método, ¿verdad? O sea, reorganizar la estación, acercar tal vez los materiales, eliminar giros que sean innecesarios y ajustar alturas, tal vez de mesas, ¿verdad? O muebles. Y por último, el paso 5 es validar, que sería hacer una prueba piloto, medir el antes y el después, precisamente en temas de tiempo, por ejemplo, y documentarlo para efectos de auditoría. Este sería el procedimiento entonces que implica lo que es el estudio de movimientos. Ahora, existen los indicadores de desempeño o los CAPIs, ¿verdad? Los indicadores de desempeño pueden ser desde tiempos ciclo, tiempos estándar, porcentaje de movimientos improductivos, tasa de defectos, índices ergonómicos y cumplimiento de los OP. Cualquiera de estos elementos son indicadores de desempeño, porque a ver, yo no puedo llegar simplemente y decir, bueno, es que la tarea que realiza el operario Juan es poco productiva. Porque a mí me van a cuestionar, bueno, ¿y en base a qué usted dice que es poco productiva? Yo para poder sustentar, ¿verdad?, una aseveración como esa, tengo que utilizar un indicador de desempeño. Puede hacer que yo diga, ah, mire, es que yo vengo haciéndole un estudio, ¿verdad?, al colaborador sobre el porcentaje de movimientos que él realiza y que no son productivos. Y resulta que es un porcentaje muy elevado, o sea,
que esta persona, en lugar de hacer un mayor aprovechamiento de los movimientos que ejecuta, más bien anda perdiendo el tiempo, anda dando vueltas por todo lado y no realiza nada. Entonces, los indicadores o los CAPIs en este caso son esa base que va a sustentar el decir si las actividades que realiza un colaborador son efectivas, son eficientes o no. Y si no es lo que se espera, pues aquí hay que hacer los 5 pasos que vimos hace un momentito, que es ese estudio para ver dónde está el detalle, dónde está la debilidad, empezar a hacer los ajustes hasta que su desempeño pues sea el deseado. Hay muchas metodologías que se pueden utilizar precisamente para estos objetivos. Por ejemplo, podemos utilizar el diagrama bimanual, diagramas de procesos del operario, estudio de tiempos complementarios o el análisis de Terblins. De hecho, el diagrama bimanual, ¿verdad? Ya lo vimos, más sin embargo, por aquí vamos a darle una pinceladita para refrescar. Los errores más comunes, ¿verdad? Que se pueden presentar a la hora tal vez de hacer el estudio de movimientos podrían ser enfocarse solamente en la velocidad y no en la calidad que se está logrando. Tal vez también puede ser el no documentar los cambios para hacer una validación adecuada, ignorar requisitos regulatorios, no considerar la ergonomía. Yo no puedo poner, por ejemplo, a un colaborador a que con tal de que haga la tarea en menos tiempo, vaya a poner, digamos, en riesgo su columna vertebral, porque resulta que yo lo pongo a que haga todo agachado, por dar algo así muy exagerado, ¿verdad? Entonces, por un lado, entre comillas, resuelvo el tiempo, pero por otro lado, estoy poniendo en riesgo su salud y eso no puede ser. O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Justo y adecuado entre todos los elementos. También podría ser otro error la implementación de mejoras sin haber hecho una prueba piloto. O sea, puede hacer que en el papel parezca ser muy buena la idea y la mejora, pero a la hora de implementarlo no funciona. Entonces ahí habría que considerar estos errores comunes. Bien, pues hacía un instantito, ¿verdad? Hablábamos de los mecanismos que se pueden utilizar precisamente para hacer el estudio de movimientos. Uno de ellos era el diagrama bimanual. Y esto lo que hace es analizar los movimientos que hace cada mano de forma simultánea. Es muy útil para lo que es el ensamble de precisión, para la reducción de tiempos muertos de una mano y para el balanceo de operaciones manuales. De hecho, el diagrama es como esto que vemos por acá, donde se asignan las tareas que ejecuta mano izquierda, como vemos a la izquierda de la imagen, y las tareas que realiza la mano derecha. Pues ahí se va llevando, ¿verdad? Un control y se llega pues a determinar si es correcto, si es posible, si más bien no es funcional el orden o las actividades que se están realizando para poder hacer el ajuste correspondiente. También están los diagramas de procesos del operario. Esto lo que va a hacer es registrar las operaciones, los transportes, las inspecciones, las demoras y los almacenamientos. Aquí va a ser posible visualizar los desperdicios tipo Lean Manufacturing que pues hemos abordado ya en módulos anteriores. El diagrama, ¿verdad? De proceso del operario es como esta imagen que vemos acá en pantalla, donde pues se asignan obviamente los pasos, ¿verdad? Las tareas que realiza de forma muy detallada y específica y se lleva el control de los tiempos. No sé si logran verlo aquí, pues en una de las columnas que dice time. En ese tiempo, ¿verdad? Ahí se va llevando precisamente pues el registro de las tareas que realiza y se saca inclusive hasta un total para valorar, ¿verdad? Si se puede hacer también un ajuste o una mejora en ese tipo de procesos. Ya eso es algo más global, no es como el anterior que se medía mano a mano, ¿verdad? También está el estudio de tiempos complementarios que se combina con un cronómetro y también con dos métodos, el MTM y el MOST. El MTM, ¿verdad? O en su traducción al español, medición del tiempo de los métodos,
Es un sistema estandarizado utilizado para analizar operaciones manuales, descomponiéndolas en movimientos fundamentales como alcanzar, mover, girar, agarrar y asignando a cada uno un tiempo predeterminado. Desarrollado esto en la década de 1940 y el objetivo es optimizar la productividad eliminando movimientos que son ineficaces. Luego tenemos el MOS en su traducción al español, que es la técnica de secuencia de operaciones de Maynard. Es un sistema de tiempos predeterminados utilizados en ingeniería industrial para analizar, medir y optimizar operaciones manuales y de maquinaria, desarrollado por el señor, por unos hermanos de apellido Maynard, y se basa en secuencias de movimientos básicos como obtener, mover, colocar, regresar, para evaluar la eficiencia, destacando oportunidades de mejora en procesos repetitivos. Entonces, en industria médica, generalmente se tiende a utilizar más el primero, el MTM, medición de tiempos de los métodos, por ser más preciso en tareas finas, ¿verdad? Que son claves en esta industria. Y tenemos el análisis de Terblin, que es como el tema fuerte de la clase de hoy, ¿verdad? Este fue desarrollado por Gilbreth, quien es obviamente un autor, ¿verdad? Que dicho sea de paso, si ustedes ven la palabra o el nombre del método Terblins, es el nombre de Gilbreth al revés. Y resulta que este señor hace una lista de 18 movimientos comunes, ¿verdad? Que él pues nombra con este nombre. Son micromovimientos básicos como por ejemplo buscar, agarrar, mover, posicionar, soltar, para identificar desperdicios. La forma en que se puede aplicar este método es identificando movimientos innecesarios, reduciendo microdemoras y mejorando las secuencias de ensamble. Curiosamente, ¿verdad? Déjenme ver si yo lo puse aquí, así. Para cada uno de estos movimientos, ¿verdad? Él desarrolla una simbología, como si fuera un lenguaje. Aquí se observa un poquito en esta tabla, los diferentes movimientos, él los define como o los agrupa como eficientes o ineficientes. Los movimientos fundamentales, de acuerdo a lo que él establece, son divisiones básicas de la realización de un trabajo que se aplica a toda actividad productiva ejecutada por las manos de un operario y fueron desarrollados, bueno, ya lo dijimos, por este señor, que precisamente es el apellido de él al revés. Estos son los movimientos, vamos a detallar un poquito cada uno de estos. A grandes rasgos vemos por ahí buscar, encontrar, seleccionar, tomar, sostener, mover, alcanzar, colocar en posición, ensamblar, etc. Empezamos por buscar, ¿verdad? Él se refiere a ese elemento básico en la operación de localizar un objeto. Encontrar se refiere a la consecución de una búsqueda con la selección de un objeto en mano. Seleccionar se efectúa cuando el operario tiene que escoger una pieza de entre dos o más semejantes. Tomar, el movimiento que hace la mano al cerrar los dedos rodeando una pieza para asirla, o sea, agarrarla, ¿verdad? O cogerla en una operación. Sostener tiene lugar cuando una de las dos manos soporta o ejerce control sobre un objeto, mientras la otra mano ejecuta trabajo útil. Mover corresponde al movimiento de la mano con carga. Esta última puede ser en forma de presión. Alcanzar corresponde al movimiento de la mano vacía, sin resistencia, hacia un objeto o retirándola de él. Colocar en posición consiste en situar o colocar un objeto de modo que quede orientado correctamente en un sitio específico. Ensamblar ocurre cuando se reúnen dos piezas correspondientes. Usar
Tiene lugar cuando una mano o las dos manos controlan un objeto durante la parte del ciclo en que se ejecuta trabajo productivo. Desensamblar. Este elemento es precisamente lo contrario de ensamblar. Consiste cuando se separan dos piezas ensambladas. Inspeccionar es un elemento incluido en la operación para asegurar una calidad aceptable, mediante una verificación regular realizada por el trabajador que efectúa la operación. Recolocar en posición consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado de manera que pueda tomarse y ser llevado a la posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite. Soltar ocurre cuando el operario abandona el control del objeto. Demora inevitable. Es una interrupción que el operario no puede evitar en la continuidad del trabajo. Demora evitable. Todo tiempo muerto que ocurre cuando el ciclo de trabajo y del que solo el operario es responsable, intencionalmente o no intencionalmente. Planear es un proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. Descansar es la necesidad que tiene el operario de reponerse de la fatiga. Y vamos a ver un ejemplo práctico simplificado. Vean, quiero adelantarles que esta imagen que tenemos aquí a la derecha que dice ejemplo práctico EDM, este es un archivito que lo tenemos disponible aquí abajito en la misma plataforma, ¿verdad? Entonces voy a abrirlo, denme un momentito, ya se los voy a proyectar. Ah, bueno, ustedes lo están viendo ahí, ¿verdad? Denme un segundito. Aunque, bueno, no importa. Me parece que yo esto, denme un segundito. Yo creo que sí lo había puesto en la presentación, pero lo agregué como por aparte por si querían verlo diferente. Denme un momentito. No, mentiras, no lo puse en la presentación. Ok, voy a leer nada más esta parte que está acá para que podamos ver el archivo que está ahí entonces en plataforma. Vamos a suponer, ¿verdad? Un ensamble manual de una válvula médica. El problema aquí va a ser que el operador gira el torso, ¿verdad? 45 grados para tomar el componente secundario. Esto tiene un impacto de más un 0.8 segundos por ciclo y dolor lumbar reportado. ¿La solución cuál va a ser? La reubicación de una bandeja al frente. Con esto se va a evitar que la persona haga este giro. Y también la altura ajustada a nivel del codo. El resultado va a ser la reducción del 12% en tiempo ciclo, la eliminación de ese giro, ¿verdad?, que hace el cuerpo de forma repetitiva y por supuesto una mejora ergonómica. Así que vamos a abrir el ejemplo para apreciar. Eso práctico, yo como me No sé pone examen en si el examen. Cindy tiene alguna preguntita, porque tiene el micrófono abierto. Perdón, profe. Tranquila, no se preocupe. Ok, entonces, deme un momento para ajustar aquí pantalla. Un segundito. Tal vez por ahí. Ok, entonces dice acá, ¿verdad? Que el estudio de movimiento, específicamente para el caso del ensamble manual de un catéter dentro de un cuarto limpio. Ok, entonces nos dice, bueno, ¿cuál es el contexto de este proceso? Bueno, tenemos un producto que es el catéter intravenoso estéril. El área donde se elabora es en un cuarto limpio según la ISO clase 7. La operación como tal es el ensamble manual de conector más tubo más válvula. Los operadores se ocupan 2 por estación y el tiempo ciclo inicial es de 42 segundos. Los requisitos críticos son más bien que haya cero contaminación,
que haya 0 partículas visibles y que haya un ensamble sin deformaciones. El problema que se detecta es que durante la auditoría interna se identificaron excesos de movimiento de brazos, giros repetitivos de torso, cruce de manos sobre el área estéril, fatiga después de 3 horas y tiempo ciclo variable de más o menos 5 segundos. Además, un 2% de defectos por mala inserción y el riesgo potencial de contaminación por flujo cruzado. La metodología aplicada fue un poquito de lo que ya mencionábamos. Se grabó en video, ¿verdad? Con cámara lenta el proceso. Se generó un diagrama bimanual. Se hace un análisis de Terblins, un cronometraje de 30 ciclos y se hace una evaluación ergonómica. El análisis de movimientos que se generó es el siguiente. La situación inicial. En el caso del diagrama bimanual, ¿verdad? Simplificado, se establece que, bueno, la mano izquierda sostiene el tubo, la mano derecha busca el conector. La mano izquierda espera, la mano derecha inserta. La mano izquierda ajusta, la mano derecha suelta. La mano izquierda espera y la mano derecha toma la válvula. ¿Cuáles son los problemas detectados acá? Bueno, que la mano izquierda pasa inactiva el 18% del tiempo. Hay un alcance superior a 40 centímetros, hay un giro de torso de 30 grados repetido y los componentes ubicados están detrás del plano frontal. La identificación de desperdicios que se logró evidenciar fueron los siguientes. Tipo de desperdicio, movimiento. Recuerden que habían varios tipos de desperdicio que ya los hemos abordado, ¿verdad? Anteriormente. En cuanto a movimientos, hay un alcance largo, o sea, hay que hacer mucho movimiento de extender probablemente brazos. Desperdicio de esperas, porque la mano izquierda pasa inactiva. Hay sobreprocesos, porque hay un reajuste de inserción. Cuando se trata de empatar, ¿verdad? Una pieza con la otra, probablemente la primera no queda. El riesgo de contaminación, porque hay un cruce de manos o de brazos, como antes se detallaba, sobre el producto que está abierto. Y eso pone en riesgo, obviamente, el ambiente o el espacio. El rediseño de la estación de trabajo, aquí hay cambios que se deben implementar. Por ejemplo, la reubicación de materiales. Aquí se recomienda que los componentes colocados estén en semicírculo frontal, que la distancia máxima de alcance sea de 25 centímetros y que esté a la altura del codo. La secuencia optimizada, o sea, la que están recomendando para hacer la corrección de lo que se ha evidenciado, es que la mano izquierda tome el tubo, que la mano derecha tome el conector y que esté al frente en lugar de hacer el giro, que se haga la inserción simultánea estabilizada y que la mano derecha tome la válvula sin girar. ¿Qué es lo que se está eliminando acá? ¿Verdad? Lo que es el cruce de manos se reorganizó, ¿verdad? Layout para que haya un flujo de izquierda a derecha y que el producto nunca cruce el área estéril abierta. Hay un ajuste ergonómico, se sugiere una silla que sea ajustable, que tenga apoyo para el antebrazo, un tapete de antifatiga y un pedal para liberación de pieza. Los resultados obtenidos con esta mejora, por aquí podemos ver el antes, el después y la mejora en tiempos por segundos, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo del ciclo originalmente era de 42 segundos, con la mejora pasó a 36 segundos, o sea que hay una disminución del 14% del tiempo invertido por pieza. Y ahí pueden verlo pues para los demás elementos que resultaron beneficiadas con esa mejora. También hay un impacto en el cuarto limpio, ¿verdad? Porque se supone debe haber un rediseño de ese espacio. Esto va a mejorar la generación de partículas, o sea, va a haber menos fricción que es innecesaria,
menos movimientos amplios dentro del flujo laminar, menos manipulación del área de trabajo o del producto y un mejor cumplimiento de la GMP, que es igual a BMP. Factores críticos considerados, que es muy importante en lo que es un cuarto limpio. Debe considerarse, por supuesto, el uso de guantes dobles para una menor sensibilidad, la limitación de movimientos por traje, el flujo laminar vertical u horizontal, la presión positiva, minimizar la turbulencia por movimientos amplios y la validación documentada del cambio. Y por último, ¿verdad? En cuanto a lo que es la validación regulatoria, como estamos hablando, ¿verdad? De industria médica, recordemos que aquí hay que documentar todos los cambios solicitados o desarrollados aquí en lo que son los SOP, realizar la validación de los procesos, actualizar los elementos o ¿cómo se llama esto? Los documentos donde se certifica el cambio aplicado. Se entrena, hay que entrenar obviamente a los operadores, ellos tienen que reaprender, ¿verdad? O sea, lo que venían haciendo tal vez por un periodo de tiempo significativo, tienen que desaprenderlo para aprender la nueva forma. Se registra también el estudio como una evidencia de la mejora continua, que todo esto pues es algo muy valioso, ¿verdad? Para efectos de, pues del renombre y también de las evidencias sobre las políticas que la empresa desarrolla. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? En cuanto a los cuartos limpios, entre menos movimiento hay menos partículas, menos alcance hay más precisión, mejor ergonomía hay menos errores y mejor secuencia hay mayor repetibilidad. El estudio de movimientos, ¿verdad? No solo va a mejorar la productividad, sino que va a impactar directamente la calidad de lo estéril. En conclusión, en cuanto a este caso, ¿verdad? Práctico, en el entorno de la ISO clase 7 u 8, que habla sobre el estudio de movimientos, siempre debe enfocarse en micromovimientos, minimizar las trayectorias, un diseño ergonómico que sea compatible con los equipos de protección personal, un mayor control del flujo de contaminación y una documentación validable. Recordemos que el estudio de movimientos es una herramienta clave para la mejora continua, para el cumplimiento regulatorio, para la reducción de defectos y para la seguridad del producto. ¿Se entiende, chicos, chicas, cuál es la dinámica de esta herramienta? Ok, gracias Jenny, Dylan, excelente. Muy bien. Yo creo que con ejemplos así es mucho más significativo, ¿verdad? Los temas que abordamos. Entonces, saquemos, como dicen aquí para rematar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el estudio de movimientos aplicado en industria médica versus cualquier otra industria? Bueno, en cualquier industria, llamémoslo aquí industria general, el enfoque es productivo, pero en industria médica el enfoque siempre va a ser calidad y seguridad. En industria general los cambios van a ser rápidos, pero en industria médica tienen que ser cambios validados. En industria general hay o debe haber una menor regulación, pero en la médica esto jamás, por el contrario, hay una alta regulación. Y por último, en la industria general hay un margen de error mayor, mientras que en industria médica prácticamente hablamos de cero tolerancia al error, o sea, casi que la perfección siempre. Esta imagen, ¿verdad? Nos permite de pronto pues tener también una pequeña visión de lo que implicaría una buena distribución de los elementos, la colocación de los elementos o de los muebles, inclusive el tipo de mobiliario utilizado, temas de iluminación, la posición del cuerpo, y todo esto tiene que ser estudiado. O sea, nosotros no deberíamos, como ocurre en una empresa común y corriente, que usted le dicen, bueno, vaya, siéntese en aquel cubículo y trabaje. Y ahí nada más probablemente escogieron algo que se viera estético, bonito, y empiece a trabajar. Y si usted de pronto es muy pequeñito,
y la silla no tiene la posibilidad de que yo nivele la altura, ni modo, aguántese, ¿verdad? Pero en industria médica no debe ser así. Tiene que haber ese estudio de movimientos porque ya vimos la cantidad de beneficios que genera, no solamente para lograr, ¿verdad?, proteger el producto en sí, sino inclusive es un beneficio directo para la salud de las personas, de los colaboradores y por supuesto genera un efecto directo en la productividad del negocio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos, o algún aporte que quieran hacer? Ok, gracias a los que están confirmando que está clara la información. Bien. Hay otro elemento también desarrollado o que tiene una relación directa con esto que estamos abordando, que es la economía del movimiento. ¿Qué es eso? Hola Cindy, buenas noches. Es un remate muy importante. ¿Remate? No le entendí tal vez cuál era la idea. Ah, un tema. Ok, gracias. Ok, perfecto. Sí, sí, es súper importante este tema. Ya lo veíamos, ¿verdad? Es que hay muchos beneficios para todas las partes, no solamente temas de productividad, estamos hablando de salud, de seguridad, de protección, ¿verdad? Entonces, vale la pena implementar esta herramienta. Gracias, Cindy, ahí por el aporte. Em, entonces, decíamos que la economía de movimientos, ¿verdad? Son esas leyes que se pueden aplicar a cualquier tipo de trabajo, pero que se agrupan en tres subdivisiones básicas: la aplicación y el uso del cuerpo humano, el arreglo del área de trabajo y el diseño de herramientas y equipo. ¿Cuál es la aplicación y el uso del cuerpo humano, que fue el primer elemento que se menciona acá? Bueno, primero ya vimos, las dos manos siempre deben empezar y terminar al mismo tiempo. Eso es lo ideal para que haya un mejor uso de los tiempos y también para que no haya, llamémoslo así, una sobrecarga, ¿verdad? De tareas en una mano más que en otra. Los movimientos de los brazos deben hacerse de forma simultánea en direcciones opuestas o simétricas. Los movimientos deben ser confinados a su rango más bajo. Es preferible movimientos suaves y continuos y el ritmo también es esencial. En cuanto al arreglo del área de trabajo, que es el segundo elemento, aquí es imprescindible contar con lugares fijos, por ejemplo, para lo que es el resguardo o la colocación de herramientas, de materiales y de controles. Estos deben estar localizados frente al operador o por lo menos lo más cerca posible. Deben tomarse siempre medidas para asegurar las condiciones de visibilidad. Y aquí no está de más recordar, desempolvar un poquito, ¿verdad? Lo que vimos nosotros en el primer módulo sobre 5S, por ejemplo. Y está el diseño de herramientas y equipos, ¿verdad? Siempre que sea posible deben usarse guías, sostenes o pedales para que las piezas, ahí hay un errorcillo de escritura, ahora la corrijo, para que las piezas realicen más trabajo productivo. Procurar que dos o más herramientas se combinen en una y que junto con los materiales queden en posición de ser utilizadas fácilmente. Las palancas, travesaños y manivelas deben colocarse en una posición que permita manejarlas con el menor cambio de postura del cuerpo. Entonces vean todo lo que implica. ¿Cuáles son los movimientos generales que vamos a encontrar de forma bastante común, ¿verdad? En las diferentes tareas que se realizan? Usar solamente dedos, usar los dedos y la muñeca, usar dedos, muñeca y antebrazo, usar dedos, muñeca, antebrazo y brazo, y o usar dedos, muñeca, antebrazo, brazo y todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto aquí se detalla porque a veces de pronto uno dice, ah, mire, es que está usando la mano, pero prestemos la atención, ¿será solamente los dedos? ¿Será que está involucrada la muñeca? ¿Será que está involucrado también el antebrazo? Y para cada uno de los movimientos
que el operario realice, debe haber un buen análisis o un buen estudio de movimientos para garantizar este resguardo, ¿verdad? Y el mejor uso del tiempo posible, sin, muy importante, sin sacrificar la calidad, ¿verdad? Que eso nunca debe estar en jaque. ¿Ok? Conclusión funcional. Acá el estudio de movimientos en industria médica es una herramienta estratégica que permite optimizar procesos sin comprometer la calidad, lo que acabamos de decir, reducir errores humanos, cumplir con normativas regulatorias, mejorar la ergonomía y la seguridad e incrementar eficiencia en entornos altamente controlados. No es solo una herramienta de productividad, sino es un elemento clave de calidad y de cumplimiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún aporte? ¿Alguien ha tal vez topado con la experiencia de ser utilizado, como dicen, de conejillo de indias, que lo han estado grabando precisamente para hacer este análisis? ¿O alguno por acá nunca se había imaginado que la cantidad de pasos y de movimientos que ustedes realizan, si es que tienen experiencia en industria médica, por ejemplo, está o es respuesta de un estudio de movimientos? ¿Alguien lo había pensado ya o ya lo sabían o no? ¿Me pueden comentar, por favor? Pueden usar el micrófono o el chat, recuerden. Ustedes sí que son calladitos, chiquillos. Yo a veces me pregunto si estoy aquí solita o de verdad están ustedes. Lo que pasa es que a veces digo, no, si estoy acompañada porque unos cuantos me escriben. Ok, Lidia, pues sí, lo importante que es. Cindy, adelante. Sí, buenas noches, profesora. Pienso que es muy importante porque en mi caso se nos han hecho como tipo fotografías o grabaciones de cómo debe ser el movimiento para Ujú, evitar, ¿verdad?, lesiones o que sea algo repetitivo. ujú, Obviamente uno tiene que tener una buena postura. En el caso de uno que usa pasa usando el microscopio, tiene que estar equilibrado a una cierta distancia para no dañar lo que es la espalda, el cuello y no estar en una posición como encorvada, ¿verdad? Porque más ujú. adelante es que uno siente las lesiones, ¿verdad? Así es, así es. Excelente, Cindy. Muchas gracias ahí por ese aporte tan valioso. Muy bien. Sí, así que bueno, por lo menos me permite facilitarles a los que nunca habían pensado, ¿verdad? En la parte de que los movimientos son resultado de un estudio, tal vez ponerlos a ser un poquillo más críticos. ¿Qué les parece, verdad? De aquí en adelante, para las tareas que ustedes realizan de forma rutinaria, robótica, pensemos bastante bien que cada movimiento o cada instrucción que hemos recibido acerca de cómo hacer los movimientos tiene un fin, ¿verdad? Tiene un estudio previo y siempre va a ser resguardar la integridad física del operario, pero también beneficiar la parte productiva, ¿verdad?, de la operación. Ok, chiquillos y chiquillas, entonces vean, el examen está disponible en plataforma. Por acá se los muestro. Cerrando de hoy en 8, si Dios lo permite, 12 mediodía. Ya para la otra semana, si Dios nos da vida y salud, estaríamos arrancando con el último módulo de este programa, que espero que igual sea de bastante provecho. Ojalá que haya esta asistencia que hemos mantenido hasta el momento. Igualmente, si surgiera alguna situación a lo largo de la semana, ya saben que el medio oficial de comunicación es correo de IP. Así que si no hay preguntitas, no sé, Cindy, si la manita levantada es de la participación anterior o es algo nuevo. Ah, bueno, ok. Entonces, si todo está clarito hasta el momento, chiquillos, eso sería todo. Agradecerles el tiempito que le dedicaron a esta clase y pues estamos en contacto, si Dios lo permite, la próxima semana. Que tengan una feliz noche. Buenas noches.